¿Alguna vez has sentido que el corazón se te encoge y las fuerzas no te alcanzan? Así comienza el eco del Salmo 34, un canto que no nació en la calma, sino en medio de la angustia. Este salmo nos recuerda que la fe no es una teoría ni una idea abstracta. Es vida, vida que conoce el dolor, el miedo, la incertidumbre, pero que también descubre la presencia fiel de Dios en medio de todo. David, en su momento más vulnerable, encontró una razón para alabar, no porque todo estuviera bien, sino porque sabía que Dios seguía cerca. El Salmo 34 nos invita a mirar más allá de la herida, a descubrir que en la oscuridad también puede brotar la gratitud. Cuando decimos bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No estamos negando el sufrimiento, estamos eligiendo confiar. Estamos recordando que incluso en el quebranto, hay un Dios que escucha, que se inclina, que salva y que restaura. La alabanza en medio de la preocupación es una declaración valiente. Es mirar al miedo a los ojos y decirle, no tendrás la última palabra. Cuando elegimos alabar en medio de la inquietud, no lo hacemos porque todo esté resuelto, sino porque reconocemos que Dios sigue siendo fiel aun cuando no entendemos el camino. La alabanza se convierte en un acto de fe, en una manera de afirmar que nuestra historia no termina en la angustia. Cada palabra de gratitud es como una luz que se enciende en la oscuridad. Nos recuerda que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo vemos. Alabar es rendir el control, soltar el peso y confiar en que hay un amor más grande sosteniendo lo que no podemos sostener por nosotros mismos. Cuando el alma se atreve a decir te bendigo, Señor, aún temblando por dentro, algo cambia. No siempre las circunstancias, pero sí el corazón. Y en ese silencio, donde antes solo había miedo, empieza a brotar una paz que viene de lo alto. Cuando el corazón está cargado, no siempre es por cosas pequeñas. A veces pesa porque una oración no fue respondida como esperábamos, porque alguien que amábamos se fue demasiado pronto, porque el diagnóstico llegó como un golpe, o porque una relación que era refugio se volvió distancia. Hay momentos en los que uno se levanta, mira el cielo y siente que no puede más. Es ahí donde bendecir a Dios se vuelve un acto profundamente humano. No es negar el dolor, sino abrir las manos y decir, no entiendo, pero confío. Soltar no significa olvidar lo que duele, sino dejar que Dios entre justo ahí, donde la herida sigue abierta. Cuando la vida se desordena, y parece que todo lo que sostuvimos se cae, soltar es mirar hacia arriba y reconocer, no puedo con esto solo. Y llega mientras lo decimos, algo empieza a cambiar. El alma, que antes se sentía ahogada, empieza a respirar. Porque en medio de la pérdida, del miedo, del cansancio, Dios no se aleja. Está ahí, entre las lágrimas, en el silencio después del grito, en la noche que parece no acabar. Y cuando lo bendecimos, desde ese lugar roto, Él nos devuelve la calma. No porque el dolor desaparezca, sino porque su presencia se vuelve más real que el dolor mismo. Bendecir a Dios es, entonces, un volver al centro, al lugar donde el alma recuerda que no está sola, que hay esperanza incluso cuando no hay respuestas, y que cada suspiro entregado es una semilla de fe. La humildad aparece cuando reconocemos que no podemos solos. Ahí comienza la ayuda de Dios. El Salmo 34 lo dice con una sencillez que atraviesa el alma. Este pobre clamó, y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. No habla de un héroe, habla de alguien común, alguien que se derrumba y, desde ese suelo, levanta la mirada. Dios no se impresiona con nuestras fuerzas, sino que se acerca a nuestra debilidad. Cuando admitimos que ya no podemos, cuando la voz se quiebra y solo sale un suspiro, Él escucha. Es ahí, en esa rendición, donde la gracia entra. A veces intentamos mantenerlo todo en pie, la familia, las responsabilidades, la fe, pero llega un punto en que el alma se agota. Y entonces descubrimos lo que David entendió, que la verdadera fortaleza comienza con la humildad. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Reconocer que no podemos solos no es una derrota, es una puerta, es el inicio del alivio, del descanso,
de la confianza. Dios no pide perfección, pide verdad, y cuando desde esa verdad lo buscamos, se cumple su promesa. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. En ese encuentro, el alma cansada vuelve a respirar, porque en la humildad descubrimos que nunca se trató de poder con todo, sino de dejar que Dios lo sostenga por nosotros. La vida espiritual no se sostiene con fuerza humana, sino con una dependencia amorosa en Jesús. No se trata de resistir por orgullo ni de aparentar fortaleza, sino de aprender a descansar en Él. Jesús no espera que lleguemos impecables, sino sinceros, que traigamos nuestras cargas, nuestras culpas, nuestras dudas, y las dejemos a sus pies. Confiar es soltar el control. Es creer que su bondad no cambia aunque todo lo demás sí lo haga. Es caminar con la certeza de que hay una mano que no nos dejará caer. Cuando el alma depende de Jesús, deja de medirse por resultados o por lo que puede lograr, y comienza a vivir desde la confianza. Una confianza que se nutre en la oración silenciosa, en el descanso de saber que no estamos solos, en la certeza de que su amor es suficiente. La fuerza humana se agota, pero la presencia de Cristo renueva. Él no pide que lo entendamos todo, solo que permanezcamos cerca, y cuando lo hacemos, su paz se vuelve nuestro sostén, su voz nuestra guía y su amor, el refugio, donde el corazón finalmente descansa. Busqué al Señor, y Él me respondió. Nos recuerda que la oración nunca cae al vacío, aunque a veces el silencio parezca largo, aunque las lágrimas sean más fáciles que las palabras. Dios siempre escucha, cada clamor, cada pensamiento que apenas se forma en la mente, cada suspiro cansado, todo llega a su corazón. David no dice oré y todo cambió, dice busqué al Señor, y Él me respondió. La respuesta de Dios no siempre es inmediata, ni siempre se traduce en un milagro visible, pero siempre llega en la forma que el alma necesita. Una paz que no tiene explicación, una fuerza inesperada, una luz suave que vuelve a encender la esperanza. ¿Cuántas veces oramos sin saber qué decir? Y aún así, Él entiende. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios no es un espectador lejano, es un Padre atento, que se inclina para oír el sonido de nuestro corazón. Orar es recordarle al alma que no está sola, es abrir un espacio donde el miedo se disuelve en confianza, y cuando uno se atreve a buscar al Señor de verdad, termina descubriendo que la respuesta más profunda no está en lo que pedimos, sino en su presencia misma. Porque cuando Él responde, lo hace con amor, y ese amor basta para seguir un día más. Orar y confiar en Jesús no siempre es fácil. Hay días en que el corazón está tan cansado que las palabras no salen, momentos en que la fe parece un hilo delgado, y uno se pregunta si Dios realmente escucha. A veces, lo que nos duele tanto es justamente lo que nos impide hablar con Él. Nos cuesta confiar porque no entendemos el porqué de lo que vivimos. Confiar en Jesús es difícil cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando el silencio se prolonga, cuando el dolor no cede. Cuesta creer en medio de la espera. Queremos certezas, señales, resultados. Pero la fe no siempre ofrece eso. La fe nos invita a permanecer, aún sin ver. También nos cuesta orar porque a veces confundimos la oración con tener las palabras correctas. Pensamos que debemos presentarnos con calma, con fe perfecta. Pero Jesús no busca oraciones perfectas. Busca corazones sinceros. Él entiende el cansancio, el enojo, el llanto contenido. Sabe cuando solo podemos decir, ayúdame, Señor, no puedo más. Confiar es entregar lo que no comprendemos y quedarnos, aun con las manos vacías, sabiendo que Él no nos soltará. No se trata de eliminar la duda, sino de llevarla a sus pies, de creer que aunque no veamos la salida, Jesús ya está obrando algo en lo profundo. Porque al final, la confianza verdadera no nace de tener todas las respuestas, sino de saber en quién descansan nuestras preguntas. Y en Jesús, aun lo que duele, encuentra sentido. El Salmo 34 es un refugio para quienes se sienten agotados, frustrados y sin dirección. No fue escrito desde la cima de la victoria, sino desde la huida, desde la vulnerabilidad. David no era un rey en su trono cuando lo escribió. Era un hombre cansado,
perseguido, herido en el alma. Por eso este salmo habla tan directo al corazón, porque nace del mismo lugar donde muchos de nosotros nos encontramos. La frustración llega cuando la vida no resulta como esperábamos, cuando oramos y no pasa nada, cuando nos esforzamos y el fruto no aparece. Queremos entender, queremos tener control. Y en ese intento terminamos más cansados. Pero el Salmo 34 nos enseña algo distinto, que la transformación no ocurre cuando logramos dominar lo que sentimos, sino cuando lo entregamos. Clamaron los justos, y el Señor oyó, y los libró de todas sus angustias. Esa es la promesa. No dice que el justo no sufre, sino que en su sufrimiento es escuchado. Dios no nos pide perfección y una sonrisa fingida. Pide verdad. Pide que llevemos ante Él la carga entera. El enojo, la decepción, la culpa, la duda. Cuando dejamos de intentar controlar y empezamos a entregar, algo cambia. La frustración se suaviza porque ya no estamos solos en ella. Dios entra en ese espacio donde la fuerza se acaba. Y desde allí comienza su obra silenciosa. El Salmo 34 es para los que se sienten al límite, para los que oran entre lágrimas, para los que no pueden más. Es un recordatorio de que la vida espiritual no es una demostración de fortaleza, sino un acto de entrega, porque cuando soltamos el control y decimos Señor, haz tú lo que yo no puedo, ahí comienza la verdadera sanación. En ese momento, lo que era peso se vuelve confianza, lo que era cansancio se convierte en descanso, y la frustración se transforma en fe. Dios está cerca de los rostros caídos. Cuando la vida pesa y el ánimo se debilita, cuando lo que antes nos sostenía ya no alcanza. Este salmo nos susurra una verdad que sana. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. La luz de Dios comienza en la mirada del alma. No se trata de ver con los ojos, sino con el corazón cansado que, aún sin entender, se atreve a levantar la vista. ¿Hace cuánto no levantas la mirada hacia Dios? ¿Hace cuánto oras sin prisa, sin querer resolverlo todo, solo para sentir su presencia? ¿Hace cuánto te detienes y reconoces que también tú necesitas ser alumbrado? Cuando la vida pesa, lo primero que cae no son los brazos, sino el rostro. Bajamos la mirada porque sentimos culpa, miedo o desánimo. Pero justo ahí, en esa posición donde nos creemos derrotados, Dios se acerca, no para exigirnos que nos levantemos, sino para levantarnos Él mismo. Su luz no humilla, restaura, no expone, sana, no pide que aparentemos fuerza, solo que nos dejemos mirar, porque cuando el alma se atreve a mirar a Dios, aunque sea desde el dolor, comienza a brillar con una luz que no proviene del esfuerzo, sino del encuentro. Tal vez hoy no tengas fuerzas para grandes oraciones, pero puedes levantar la mirada. Ese gesto sencillo es el inicio del consuelo, porque Dios sigue cerca, más cerca de lo que imaginas, justo donde tu corazón empieza a rendirse. La frustración tiene la fuerza de una neblina, nos hace perder el rumbo, nos roba la claridad y nos convence de que nada vale la pena. Cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando los planes se desmoronan y las puertas parecen cerrarse una tras otra, la mente se llena de ruido y el corazón se nubla. Pero el Salmo 34 nos muestra que Dios no solo escucha nuestro clamor, también devuelve la mirada limpia, la perspectiva que el cansancio había borrado. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él no se olvida del que está confundido, sino que se inclina para levantarlo y volver a mostrarle el camino. Y si lo que hoy parece pérdida fuera parte del proceso que te lleva a algo más profundo, y si la demora que tanto te frustra es, en realidad, la manera en que Dios te está protegiendo. Dios devuelve claridad, no siempre cambiando las circunstancias, sino cambiando la forma en que las miramos. Donde antes veíamos fracaso, empezamos a ver formación. Donde solo había miedo, empieza a crecer confianza. Cuando dejamos que Dios toque nuestra mirada interior, la frustración deja de dictar nuestra historia. Su luz despeja la neblina, nos recuerda quiénes somos y nos invita a seguir caminando con fe. No porque todo esté claro, sino porque sabemos
que Él va delante. El pobre que clamó no es solo quien carece de bienes, sino quien se siente vacío por dentro, agotado, sin rumbo ni fuerzas para seguir. Es el alma que ya no puede más, que ha perdido la ilusión, que guarda silencios que pesan más que las palabras. Ese es el pobre del Salmo 34, el que no tiene nada más que ofrecer que su cansancio. Este pobre clamó, y le oyó el Señor. No dice el fuerte, ni el sabio, ni el que todo lo tiene bajo control, dice el pobre, y ahí está la esperanza, porque Dios no pasa de largo ante el quebranto. No se asusta del dolor humano, lo escucha, se acerca, lo sostiene. Jesús no rechaza los corazones quebrados, los busca, se inclina sobre ellos con ternura, sin reproches, sin exigencias. Él conoce cada herida, cada noche en vela, cada lágrima que nadie vio. Su amor no se detiene en la superficie, entra justo donde el alma sangra y comienza a sanar desde adentro. ¿Te has sentido vacío, sin fuerzas para orar, sin ganas de intentarlo otra vez? Ese es el momento en que Jesús se acerca más. No te pide que te levantes solo, sino que te dejes abrazar. Su presencia no siempre cambia lo externo de inmediato, pero transforma lo interno, devuelve dignidad al corazón herido, luz a la mirada cansada, y esperanza al alma que pensó que ya no podía creer. En la pobreza del espíritu, en ese lugar donde ya no queda nada, Dios revela su abundancia, y allí, cuando solo queda el suspiro, comienza la verdadera oración. Señor, aquí estoy, todavía confiando en ti. Probar y ver que Dios es bueno no es una idea, es una experiencia. No sucede solo en la mente, sino en lo más profundo de lo que sentimos. Es dejar que Dios entre en la emoción real, en el miedo, en la ansiedad, en la tristeza que tratamos de esconder. Es permitirle estar ahí, no solo en nuestras oraciones formales, sino en el temblor del alma. Gustad y ved que el Señor es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Este versículo no invita a pensar sobre Dios, sino a probarlo, a experimentarlo. Es un llamado a abrir el corazón y decir: Señor, ven también a lo que me duele, a lo que no sé manejar. La preocupación tiene el poder de drenar nuestra energía, nos quita la atención del presente y la llena de escenarios que tal vez nunca ocurran. Nos deja exhaustos antes de que el día termine. Pero la presencia de Dios hace lo contrario. Restaura, no elimina de inmediato lo que nos preocupa, pero nos recuerda que no enfrentamos solos lo que viene. ¿Y si hoy dejaras de intentar resolverlo todo, y simplemente le permitieras estar contigo en lo que sientes? ¿Y si en vez de resistir el cansancio, lo volvieras oración? Probar que Dios es bueno es abrirle espacio al consuelo. Dejar que su paz toque incluso la parte de ti que no entiende. Es descubrir que en medio del caos, todavía hay un amor que no se agota. Una presencia que devuelve fuerza. Y una ternura que puede con todo lo que tú no puedes. El corazón aprende a respirar otra vez cuando descansa en la fidelidad de Dios. No en lo que logra, no en lo que entiende, sino en la certeza de que hay un amor constante que no cambia con las circunstancias. Cuando dejamos de vivir midiendo resultados y comenzamos a confiar en la bondad de Dios, el alma encuentra alivio. Lo que antes era ansiedad se convierte en descanso, y lo que era miedo se transforma en quietud. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. No promete una vida sin luchas, promete su fidelidad en medio de ellas. Es esa promesa la que permite respirar de nuevo, incluso después del dolor. Dios no exige perfección, pide apertura. No busca seres impecables, busca corazones dispuestos. Nos invita a soltar la idea de que debemos tenerlo todo bajo control para acercarnos a Él. La fe no es una demostración de fuerza, es una rendición confiada. A veces creemos que tenemos que llegar con todo en orden para ser escuchados, pero la verdad es que Dios ya nos escucha desde el desorden. La apertura no es grandeza, es sinceridad. Es decirle: aquí estoy, con mis dudas, con mis temores, con mis errores, pero contigo. Y es en esa entrega, en esa transparencia sin máscaras, donde el corazón empieza a sanar, porque cuando descansamos en su fidelidad, entendemos que no hay nada que demostrar, solo un amor al que volver una y otra vez. Cuando la vida
no sale como esperas. Algo dentro se desordena. Las fuerzas se dispersan, las decisiones pesan. El corazón se cansa. A veces haces todo lo posible, oras, confías, te esfuerzas, y aún así las cosas no se acomodan. En esos momentos, el alma se pregunta en silencio, ¿dónde está Dios en todo esto? El Salmo 34 nos responde con una promesa que atraviesa la duda. Los leoncillos tienen necesidad y hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de ningún bien. No dice que tendrán todo lo que desean, sino que no carecerán de lo que verdaderamente necesitan. Lo bueno de Dios no siempre coincide con lo que imaginamos, pero siempre llega a tiempo, siempre es suficiente, siempre es profundo. La vida puede no salir como planeas, pero no está fuera del cuidado de Dios. Cuando todo se siente inestable, su amor sigue siendo el mismo. Él no promete un camino fácil, pero sí una presencia constante. Y a veces, eso es lo que más necesitamos. No que cambie la situación, sino sentir que Él está en medio de ella. Y si lo que hoy no entiendes fuera el terreno, donde Dios está sembrando algo nuevo, y si lo que ves como pérdida fuera, en realidad, una forma de guía. Buscar al Señor no es huir del dolor, es mirarlo desde otro lugar, es elegir creer que su bondad no depende de cómo salen las cosas, sino de quién Él es. Cuando descansamos en eso, la ansiedad se calma, el corazón recupera su ritmo, y la esperanza vuelve a respirar. Porque al final, los que buscan al Señor no carecen de ningún bien. Pueden carecer de certezas, de fuerzas o de respuestas, pero nunca de su amor. Y ese amor, cuando lo dejamos entrar, basta para sostenernos un día más. Guardar la lengua del mal es más profundo que simplemente callar. Es un acto de sabiduría espiritual. Significa no dejar que el enojo, el cansancio o la herida sean los que hablen por nosotros. El Salmo 34 dice: guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y haz el bien. Busca la paz y síguela. Cuando el alma está agotada, las palabras se vuelven frágiles. Desde el cansancio, podemos herir sin querer. Desde la frustración, podemos hablar sin pensar. Pero guardar la lengua no es reprimir lo que sentimos, sino aprender a ponerlo en manos de Dios antes de soltarlo al mundo. Es darle tiempo al corazón para sanar antes de hablar. No se trata de fingir serenidad, sino de dejar que la presencia de Dios toque lo que sentimos, para que nuestras palabras construyan en lugar de destruir. El silencio que nace del enojo es represión, pero el silencio que nace de la paz es sabiduría. Buscar la paz, como dice el Salmo, no significa vivir sin conflictos ni sin problemas. La paz verdadera es una convicción, saber que Dios está presente incluso en medio del caos. Es esa certeza la que calma los impulsos, la que da espacio a la reflexión antes de hablar, la que convierte la reacción en respuesta. Y si antes de responder, aprendieras a respirar y recordar, Dios está aquí. Ahí empieza la verdadera paz. No cuando todo está en orden, sino cuando reconoces que no estás solo en medio del desorden. Guardar la lengua, entonces, se vuelve una forma de adoración, un acto de humildad que dice: Señor, que mis palabras reflejen tu calma, no mi herida. Jesús conoce la decepción humana. Él también lloró, esperó y confió. Su vida no fue ajena al cansancio y a la tristeza. Él entendió lo que es sentirse abandonado, lo que es esperar una respuesta que parece tardar. Por eso, cuando el alma se quiebra, no hablamos con un Dios distante, sino con alguien que conoce desde dentro lo que duele ser humano. El Salmo las 3:4 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía es la promesa que sostiene incluso cuando no entendemos. La fe verdadera no niega la frustración, la abraza y la transforma en camino de encuentro. La fe no exige sonrisas forzadas, permite lágrimas que se vuelven oración. Cuando decimos muchas, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor, no hablamos de una vida sin heridas, sino de una vida en la que cada herida puede ser tocada por Dios. Él no quita el proceso, pero lo llena de propósito. Y si la fe no fuera el fin del dolor, sino el inicio de una mirada nueva sobre él,
Y si lo que hoy te parece un silencio de Dios fuera, en realidad, su manera de enseñarte a confiar más profundamente. Jesús no evitó la cruz, la atravesó con amor. Y en esa entrega nos mostró que la verdadera fe no se trata de escapar del sufrimiento, sino de descubrir que, en medio de él, Dios sigue siendo bueno. Así, la frustración deja de ser un muro y se convierte en un puente, un camino hacia la intimidad con aquel que nunca se aparta, que escucha, que sostiene y que transforma el dolor en encuentro. Muchas son las aflicciones del justo, reconoce algo esencial. La fe no evita la prueba. Creer no nos exime del dolor, ni de los días en que parece que todo se desmorona. El camino de la fe pasa por momentos de oscuridad, de espera, de silencio. Pero la diferencia está en quien camina con nosotros en medio de esa oscuridad. El Salmo continúa: más de todas ellas le librará el Señor. Esa es la esperanza que sostiene. No se trata de una promesa vacía, sino de una verdad que atraviesa toda la historia de quienes confían en Dios. Él no promete ausencia de dificultad, pero sí su presencia constante dentro de ella. Dios no te abandona en la lucha, aun cuando no lo ves. Está actuando, aun cuando la carga parece demasiado pesada. Él está sosteniendo. Hay un consuelo profundo en saber que el dolor no es el final, que la prueba no es el último capítulo. En la fidelidad de Dios, cada herida puede volverse testimonio, y cada lágrima puede transformarse en semilla de esperanza. La fe no elimina la prueba, pero asegura compañía, propósito y victoria final, porque el mismo Dios que permite el proceso es el que promete liberarte de todo lo que hoy te oprime. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Esta frase del Salmo 34 parece sencilla, pero encierra una verdad profunda en la Escritura. Los huesos representan lo más íntimo y esencial del ser, aquello que da estructura, lo que nos sostiene por dentro. Decir que Dios guarda los huesos es afirmar que Él cuida lo más profundo de nosotros, incluso lo que nadie ve. Dios no solo protege lo externo, cuida lo esencial de tu vida, tu fe, tu esperanza, tu capacidad de amar, aun cuando todo parece fragmentarse. Él preserva lo que realmente importa. Puede que algunas cosas se quiebren alrededor: planes, relaciones, fuerzas, pero en el centro, donde su presencia habita, hay algo que permanece intacto. Nada roto dentro de ti es demasiado para la mano de Dios. Él no se asusta del dolor, no retrocede ante lo que parece irreparable. Al contrario, entra en lo más dañado y comienza a reconstruir desde adentro. Su cuidado no es solo protección, es restauración. Cuando el alma siente que ya no puede más, Dios recuerda: aún guardo lo tuyo, aún sostengo lo esencial. Y llega de esa fidelidad invisible, es la que permite volver a levantarse, porque cuando todo parece perderse, Él sigue guardando los huesos, la estructura del alma, la raíz de la fe, la chispa que aún puede volver a brillar. El Salmo 34 concluye con una certeza luminosa: Dios es redentor. Él no deja la historia incompleta, ni las promesas a medio cumplir. Lo que parece final, para Él es apenas una pausa. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Ser redentor significa que Dios toma lo roto y lo transforma en algo nuevo, que del mismo lugar donde hubo llanto puede brotar alegría, que los caminos que se cerraron no son señal de abandono, sino preparación para lo que viene. A veces la vida se detiene, pero no se termina. Un proyecto fallido puede ser el inicio de un llamado más profundo. Una pérdida puede abrir espacio a una nueva forma de amor. Un error puede convertirse en la raíz de una vida más sabia. Dios nunca desperdicia el dolor, lo redime, lo convierte en testimonio, lo usa para hacernos más fuertes y más sensibles a su voz. El optimismo del Salmo 34 no es ingenuo, es fe madura. Es la confianza de quien ha visto la oscuridad y aún así elige creer en la luz. Es mirar hacia adelante sabiendo que el Dios que sostuvo ayer sostendrá también mañana. Dios es redentor. Lo que parece roto, lo recompone. Lo que parece perdido, lo rescata. Lo que parece sin sentido, lo llena de propósito. Y cuando todo finalmente encaja, entendemos que ninguna herida fue en vano, porque Él no deja una sola historia sin redimir. La frustración puede ser el lugar donde renace tu fe, porque allí descubres
que Dios realmente sostiene tu vida. Cuando todo parece detenerse, cuando los planes se rompen y la ilusión se apaga. Algo profundo sucede, el alma deja de apoyarse en sus propias fuerzas y aprende a descansar en las de Dios. El Salmo 34 es testigo de eso. Nació en un momento de fracaso, de miedo y de huida, pero se convirtió en un canto de esperanza. Es el reflejo de lo que ocurre cuando, en medio del dolor, elegimos seguir buscando al Señor. En la decepción, el corazón se purifica. En la espera, la fe se hace más real. A veces es en la frustración donde por fin entendemos que Dios no es solo un refugio da los días felices, sino el sostén que no se mueve cuando todo lo demás se desmorona. Él no desaprovecha lo que nos duele, lo usa para acercarnos más a su amor, para enseñarnos a confiar de verdad. Cuando todo lo que podías hacer ya lo hiciste y nada cambia, ahí empieza la fe que transforma, una fe que no depende del resultado, sino de la presencia, porque aunque la vida no vaya como imaginabas, Dios sigue siendo fiel, sigue obrando, sigue sosteniendo. Y es en ese punto, cuando reconoces que sin Él no puedes, donde renace la fe, no como idea, sino como respiración del alma que, aun cansada, sigue diciendo con esperanza, el Señor está conmigo. ¿Cómo te sientes después de escuchar este mensaje del Salmo 34? ¿Hubo alguna parte que tocó tu corazón o te hizo sentir acompañado por Dios? Cuéntalo en los comentarios. Puedes también dejar tus peticiones de oración o testimonios, porque aquí oramos unos por otros. Tu historia puede ser la respuesta que alguien necesita leer hoy. Si este mensaje te habló al corazón, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que esté pasando por un momento difícil. A veces, una palabra de esperanza puede cambiar el rumbo de un día entero. Recuerda las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa promesa sigue viva. No estás solo, Dios sigue obrando, incluso en silencio, incluso en lo que no entiendes. Te mando un gran abrazo, lleno de paz y fe. Que el Señor te sostenga, te renueve y te recuerde que su amor es más fuerte que cualquier batalla. Hasta pronto.